Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues más gusto me da el día de hoy tener aquí en un enlace con uno de los defensores de los derechos humanos de Sinaloa, pues que tiene una larga historial en ese trabajo de extraordinaria valía que durante muchos años se ha realizado aquí en Sinaloa y que es uno de los pioneros, podríamos decir así, de esta defensa de los derechos humanos. Es el profesor Óscar Loza Ochoa. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes, amigo Antonio Quevedo Susunaga, y buenas tardes al público que sigue este importantísimo programa tuyo. Buenas tardes. Maestro, pues la verdad es que nos conocemos desde hace mucho y yo cuando te conocí ya tenías en las manos expedientes de gente y de personas que habían sido víctimas de la violación de los derechos humanos. Estamos hablando de hace muchos años. Así es, de los años 70, y aquí estamos para servirle igual que en aquel entonces. Maestro, ¿qué pasó con el caso de la familia Andrade, de las Quintas? Bien, estaríamos hablando de los jóvenes Juan Emerio, Abraham y Jorge, de apellido Hernández y de apellido Cavada, uno de ellos, y Hernández Argüelles y Hernández Pico, ¿no? Son los apellidos de estos tres jóvenes. Pues este día 30 se cumplen 25 años de la desaparición de estos jóvenes, relacionados obviamente con lo que se llamó familia Andrade, porque estuvieron en una fiesta en la casa del empresario Rolando Andrade, y después de que hubo un conflicto, que es lo que se informa, en esa casa ellos desaparecen por ahí por la avenida Universitarios de las Américas, ahí los detienen, los levantan, los suben a una patrulla, eso es lo que señala el expediente, y después no se sabe, lo llevan con rumbo desconocido y no sabemos de ellos. Y hasta la fecha, han pasado 30 años, maestro. 25. 25. En 25 años, ¿qué información la autoridad ha proporcionado? Bien, hubo un expediente enorme, ¿no? Yo creo que se llegó a los 10 volúmenes, donde se creó una fiscalía especial, si es de recordar, en el que el licenciado José Luis Zavala fue el primer fiscal especial. En eso se habló de la presunta responsabilidad que había en uno de los hijos de Rolando Andrade, la gente que le servía ahí como guardaespaldas y eso, ¿no? Unas personas de apellido Toca, fueron incluso no solamente señalados, comparecieron incluso ante el Ministerio Público, fueron consignados ante el juez, pero con un amparo, que de ellos incluso tuvieron formal prisión, y un amparo en segunda instancia no solamente los salvó de la prisión, sino además a quienes no habían ido, entre ellos quienes aparecían como autores intelectuales de la desaparición de las jóvenes de las Quintas, ¿no? O sea, maestro, es un hecho como los que pues se siguen viviendo igual que estos, donde no hay información, la autoridad no hace su papel. ¿O qué pasa aquí, maestro? Bien, aquí es uno de los casos donde tenemos que hablar la relación que hay entre el poder
y quienes cometen el delito de desaparición forzada. En su momento se dijo que esta persona, Rolando, que ya falleció, era una persona que tenía una relación muy estrecha con el gobernador del momento, que era el ingeniero Renato Vega Alvarado, que también ya falleció. Y aun cuando se llegó a tener una fiscalía especial y se trabajó desde mi punto de vista de manera honesta por quienes fueron los fiscales especiales en su momento, siempre hubo quien desde más arriba haya obstruido obviamente primero el desarrollo de la investigación y después las posibilidades de que ese proceso que se había iniciado quedara anulado. Lo digo porque a final de cuentas, bueno, recobraron la libertad con un amparo, quienes habían sido consignados y estaban siendo procesados aquí en la penitenciaría, y por otro lado, quienes no habían llegado, bueno, pues al ser liberados aquellos, como autores intelectuales también quedaron fuera de las posibilidades de que tuvieran una sanción. Hoy incluso le comentaba Abraham Hernández y Rosa María Argüelles, los papás de dos muchachos, le comentaban al licenciado Aguirre Mesa sobre esta situación en particular, que dijeron, bueno, nosotros creímos que la Procuraduría de Justicia del Estado iba a continuar el proceso adelante y que iba a reclamar que no quedara impune, pero al final de cuentas, bueno, es lo que tenemos. Nunca se supo dónde quedaron los restos de los tres primos, y por otro lado, bueno, pues en la impunidad al final de cuentas porque nadie pagó por ese delito. Bueno, qué lamentable. Bueno, esto que ocurrió aquí con los jueces es lo que de alguna manera el presidente de la República está enfrentando contra una estructura de jueces y magistrados que de alguna manera protegen a ciertas personas poderosas, ¿no? Sí, estaríamos de alguna manera diciendo que aquel momento repite mucho de lo que se ha estado dando en la actualidad, ¿no? Porque al final de cuentas se comprobó un delito, se pudo avanzar en la presunta responsabilidad de quienes habían aparecido vinculados con los hechos. Recuérdese que originalmente estuvo una patrulla implicada en lo mismo, en los hechos, y por otro lado, pues los personajes de los que ya hemos estado hablando. Entonces, creo que una de las injusticias mayores que se cometieron es no solamente que se haya otorgado el amparo, sino que al final de cuentas, pues hayan quedado en completa libertad sin recibir la sanción que por este delito debieron haber recibido tanto los autores materiales como los intelectuales de estos hechos. Oiga, en el caso de uno de los hijos del empresario Rolando Andrade, se decía que fue suicidio. ¿Qué más información? Yo me quedé en esa historia, ¿no? Bien, también lo aclaraban en su momento los familiares de los desaparecidos al decir que no querían incluso opinar al respecto porque ese muchacho que muere allí en la casa de los Andrades, que aparentemente fue un suicidio, era muy niño, o sea, él no tuvo responsabilidad con los hechos de la desaparición de los muchachos, ¿no? En todo caso sería Rommel, el hermano mayor, que es un muchachito. Entonces, respetando obviamente la dignidad de esa persona, que era un niño en aquel entonces, los familiares de las Quintas no quisieron hacer declaraciones cuando falleció esta persona, ¿no? Porque, bueno, si estuvo ajeno a los hechos, pues no tenían por qué calificar de una u otra forma a esta persona. Maestro Oscar, a mí me tocó en muchas ocasiones entrevistar al empresario Rolando Andrade.
antes de que se arrancara la campaña de Renato Vega, y durante la campaña de Renato Vega, incluso había evidencias de que él financiaba de alguna manera parte de esa campaña, y esa relación de poder era muy estrecha. ¿Habría algo por ahí que se rompió y que se derivó en todo esto? Bueno, lo que se dijo en su momento es que tanto Rolando Andrade como aquel señor, creo que era de Tabasco, Cabal Peniche, sí, que ambos habían tenido que ver con el financiamiento de la campaña en aquel entonces, ¿no? Sí. Yo siento que este crimen, pues obviamente con toda la relación estrecha que haya habido y con esa sombra del poder que cobijó a los Andrade durante todo el proceso, pues no dejó de incomodar y no dejó de sacudirle el tapete también al gobernador de Sinaloa, ¿no? Recuerda, fue un caso que no solamente sacó desde el punto de vista social y político a la ciudad de Culiacán, sino también a buena parte del estado de Sinaloa. Y obviamente que pues eso obligó no solo a que uno de los subprocuradores se volviera fiscal especial y que tuviera que atenderse este tipo de demandas. Hubo muchas marchas, plantones, si lo recuerdas, sí. Y esto obviamente cimbró el poder del estado de Sinaloa. No fue posible llevar a la cárcel y que cumplieran una condena. Sin embargo, esto movió muchos hilos del poder, sin duda, ¿no? Yo creo que la relación personal debió haber quedado de alguna manera dañada, ¿no? A 25 años de ese caso impune, ¿qué sigue, maestro? Bien, pues el balance que la misma familia saca es que ya fallecieron 3 de los papás, ¿no? Murió el maestro Jorge Cavada, murió el señor Juan Emerio, murió Norma Picos, quedan 3 hermanos. En la salud, pues después de 25 años y con las penas que han pasado, pues ya no es la misma que aquel entonces. Sí. Ellos mismos señalan que, pues, de los mismos actores de aquella época, también del otro lado, bueno, pues el propio empresario está muerto, el gobernador está muerto. Sin embargo, bueno, ellos señalan que no se ha prescrito lo que es el delito de la desaparición forzada, eso no prescriben de acuerdo al derecho internacional porque es un delito de lesa humanidad. Y obviamente ellos dicen, si nosotros por nuestra salud no podemos seguir saliendo a la calle, lo hicimos, dice, hasta el momento en que estuvo ya muy mal de salud la señora Norma Picos, y a partir de allí dijo, bueno, pues la atención se centró en que saliera adelante con el problema de salud que tenía, no pudo a final de cuentas salir adelante, pero eso distrajo de alguna manera los esfuerzos que venían haciendo, pero ellos reivindican el próximo día 30, creo que lo van a reiterar, la necesidad de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa pues regrese otra vez a replantearse la posibilidad de que el expediente se reviva y obviamente continúe el proceso que se inició desde aquel junio de 1996. Oiga, maestro, ¿este caso no puede ser atraído por la Federación? Bueno, en su momento no se planteó exactamente así. Consideramos que era posible alcanzar la justicia plena aquí en el estado de Sinaloa, pero bueno, creo que estarían en todo su derecho los familiares en plantear esta situación, sí, porque ha pasado mucho tiempo y no se ha cumplido con lo que históricamente debió haber llevado a cabo como trabajo, como misión, la ahora Fiscalía de Justicia de Sinaloa. Claro. Pues la verdad es que si queremos tomar un caso como ejemplo de impunidad después de 25 años, creo que este es un caso ejemplar, ¿no? Sí, recuerda que ese mismo año, pero en el mes de septiembre hubo otro caso muy sonado que fue
el del empresario Rómulo Rico Correa, sí, señor. Recordar. Sí, cómo no. También en septiembre, el día 25, sí, se van a cumplir 25 años de su desaparición. Bueno, fue un periodo de mucha violencia, de mucha complicación, pues casi todo el sexenio del gobernador Renato Vega. Así es, y creo que esto llevó incluso a que la sociedad se movilizara, porque fueron grandes marchas, plantones, etcétera, sentar incluso al gobernador con las familias a ver este tipo de problemas. Yo siento que todo eso, si bien no pudo llevar al esclarecimiento de los casos y al castigo de los responsables, recuerda que en el caso de Rómulo estaba el general Gutiérrez Rebollo, ¿no? Implicado. Así es. Pero habiendo sido juzgado por asuntos relacionados con el narcotráfico, pues este caso no llegó a plantearse en el juzgado que trató el problema del general. Sin embargo, creo que estas movilizaciones de alguna manera llevaron a bajar el ritmo que sí llevaban esas desapariciones, cuando menos hasta el 2006, en que vuelve a tomar cuerpo esta situación con la guerra que Felipe Calderón se planteó contra el narcotráfico. Maestro, y esta semana contemplaban familiares y la comisión de hacer algo relacionado con estos hechos. Así es, la idea es que el día 30, que todos los días 30 ellos hacían un plantón frente a la casa de la familia Andrade. Hoy las condiciones que ellos tienen de salud pues no da como para ir a plantearse allá, pero la idea es hacer una conferencia de prensa donde estarían pues la familia de los Hernández a las 9 de la mañana, el día 30, por allí en lo que es el restaurante que se conoce como Los Portales, y bien acompañados por comisiones de derechos humanos de la sociedad y junto con ello también los colectivos de familiares que tienen desaparecidos aquí en el centro del estado. Pues estaremos muy pendientes, maestro, de estos hechos. Yo recuerdo que desde un principio usted tomó nota de estos casos, estuvo siempre presente y bueno, pues es un caso que sin duda no solamente desgasta el quehacer de ustedes, sino también de la sociedad, ¿no? Sin duda, nosotros estuvimos desde un principio y seguimos estando ahí junto con la familia porque pues, no se resolvió y es algo que incluso trascendió por todo lo que implicó ese caso, trascendió a la familia, a los amigos, a la sociedad culiacanense, ¿no? O sea, esto fue incluso a nivel del estado y de alguna manera a nivel nacional. Entonces no podemos dejarlos tampoco en estos momentos solos, entonces van a ser acompañados debidamente por nosotros y otras organizaciones en esto y en la reivindicación frente a las autoridades de Nueva Cuenta. Pues maestro, yo le agradezco muchísimo que haya aceptado usted esta llamada para tratar estos casos que lastiman y dejan una huella imborrable, no solamente en la familia, sino en toda la gente, en toda la sociedad. Así es, después de ese tipo de acontecimientos no somos los mismos. Lo que hay que decir, eso sí, en los últimos años la situación ha empeorado en lo que son las desapariciones. Hoy tenemos ya, de acuerdo a 2 estudios, la desaparición de una persona cada 8 horas en el estado de Sinaloa. De acuerdo a otro estudio, pues son casi 4 personas, o sea, cada 6 horas con 40 minutos desaparece una persona en el estado de Sinaloa. Una situación que consideramos muy grave y que debe plantearse, se detenga esta práctica de la desaparición forzada. Pues quizá los que ya se van del poder no puedan hacerlo, pero habrá que planteárselo ya
desde hoy a las nuevas autoridades que va a tener el Estado de Sinaloa a partir del 1 de noviembre próximo. Oiga, maestro, una persona cada 8 horas desaparece de Sinaloa. Eso es un estudio, y hay otra gente que cada 6 horas con 40 minutos, o sea, aún si la primera sea la correcta, diríamos, es muy, pero muy doloroso tener que sacar cuentas de este tipo. ¿Cómo que 3 personas diario salen de su casa y ya no regresan ahí? Oiga, pues, ¿cuántas denuncias habrá de desaparecidos con esta es una cifra espeluznante, ¿eh? Así es. Las estadísticas de la Fiscalía del Estado no reflejan exactamente la realidad. Allí se habla de aproximadamente 3.000, deben andar hasta la semana pasada como 3.000, unos 3.800 casos. Ajá. Pero pues los familiares hablan con razón de que la cifra en el estado de Sinaloa rebasa los 5.700. Pero aún así uno va, cuando hace acompañamiento a las señoras que tienen desaparecidos, pues se encuentra que los auxiliares del fiscal especial en desapariciones forzadas, sus números pues sí reflejan de eso de lo que estamos hablando. Pues, ahorita estamos, por ejemplo, en el mes de junio, ya a finales, y si registran una desaparición nos van a decir el auxiliar que lleva sus cuentas ahí de cada uno de los casos, pues va a decir es la carpeta número, por decir algo, 891 diagonal 2021, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dice uno, pero tantos, o sea, para un solo fiscal, pero así es, pues, ¿no? Esas son las cifras. Entonces, si estamos hablando de los 3 por diarios, pues en el año se nos van poquito arriba de 1,000, pues, ¿no? Eso es una cantidad enorme esto, ¿eh? Así es. Y yo creo que tiene que plantearse en serio algo que nosotros hemos venido insistiendo. Hay una crisis humanitaria, y la crisis humanitaria implica homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos internos de personas por razones de violencia. Entonces, si vamos a hablar de detener, o sea, de mejorar la situación de la seguridad pública en el Estado y en el país también, habrá que señalar que tiene que contemplarse al menos estos 3 renglones de la seguridad para poder avanzar en la materia de seguridad. Oiga, aquí en Sinaloa, ¿quién es el responsable de esto? ¿Es el gobernador? ¿Es la fiscalía o quién? Bueno, se habla que la fiscalía es ahora autónoma. Autónoma. Entonces, seguir pensando solo en que el gobernador debe dar las instrucciones, creo que políticamente sí le competen algunas cosas. ¿Por qué razón? Porque es un asunto de prevención y la policía estatal preventiva pues depende de una Secretaría de Seguridad que no es autónoma, depende obviamente del Ejecutivo del Estado, pero por otro lado está la Fiscalía que tiene que hacer las investigaciones que corresponden. Y aquí es cuestión de hablar pues tanto la cuestión preventiva como la cuestión persecutora del delito, y luego también lo que le corresponde al Poder Judicial. Pero más allá de todo, hablemos que el Estado tiene una responsabilidad, porque también lo que se legisle y lo que se haga tiene que ir como una experiencia que eduque a la sociedad, y no puede quedar fuera ni lo que se diga en las aulas desde la escuela primaria hasta la universidad, para poder que impacte en una nueva forma de concebir este delito, de concebir la convivencia social, del respeto a los derechos a los demás, etcétera, etcétera. Es algo integral. Oiga, estos casos, el gobernador Quirino Ordaz no los llevó no los analizó, o los llevó a la autoridad federal si es que lo rebasaba. Llegamos a sentarnos con él y llegó a tener el compromiso de que le íbamos a dar seguimiento a los casos cada mes o cada 2 meses, de acuerdo a las posibilidades que él
le diera su agenda. Lo cierto es que nos reunimos en unas 2 o 3 ocasiones y ya no nos volvimos a sentar para ver el asunto. Y habíamos quedado que obviamente se iba a pedir apoyo a la federación para que se crearan las condiciones en el estado de Sinaloa para que ya no continuara esta práctica, ¿no? En eso quedamos. Sin embargo, hay que replanteárselo de nueva cuenta al maestro Rocha Moya, y que a partir del 1 de noviembre ojalá podamos no solamente sentarnos con la nueva legislatura, es la número 65, ¿no? Sería sentarnos con ella, ver la actualización de la legislación en el Estado y por otro lado pedir que la responsabilidad de combatir este delito estriba en los 3 niveles de gobierno, ¿no? En ello tiene que ver todo lo preventivo desde el municipio hasta la federación, como también la persecución, la investigación del delito a nivel del Estado y federación, y por otro lado lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Hace poco hubo una reunión del presidente con un grupo de los perseguidos y presos políticos que hubo y exiliados de los años 70. Sí. Y allí el presidente les dijo que iba a trabajar no solamente para el esclarecimiento de los casos de ellos de aquellos años, sino que atendiendo de paso también lo de Ayotzinapa, se iba a trabajar también en lo que es el gran problema de la desaparición forzada de estos días. Eso fue hace apenas unos 15 días. Pues yo estoy seguro de que si se le plantea al profesor doctor Rubén Rocha Moya, una gente sensible que tiene ese conocimiento, porque él vivió también esas experiencias, entonces pues seguramente algo se deberá hacer, porque no es posible que sigan desapareciendo una persona cada 8 horas. Así es. Allí hay 2 cosas interesantes. Rubén Rocha es fundador de esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, así se lo dijimos el día 21 de mayo, que nos reunimos con él, los colectivos de familiares con desaparecidos y las comisiones de derechos humanos. Y por otro lado, hay el compromiso de él, reiterado incluso en más de 2 actos públicos, en los que señala que en el primer día de gobierno, el día 1 de noviembre, sus 2 primeras audiencias van a ser con familiares que tienen desaparecidos y por otro lado con los desplazados. Ese es el compromiso de la agenda del primer día. Entonces eso es positivo porque escucharán, ya están trabajando los colectivos, estamos trabajando en las comisiones de derechos humanos y estamos trabajando también con los desplazados, con el fin de no ir a ver qué sale en un primer diálogo, sino llevar propuestas muy concretas precisamente para que se conviertan en políticas públicas en los 2 temas. Pues maestro, si nos lo permiten, vamos a estar muy pendiente y dándole seguimiento a través de tu persona a todo esto, me da mucho gusto recordar efectivamente que el profesor Rubén Rocha Moya fue miembro fundador de esta comisión, igual que una gran abogada como lo fue Norma Corona Sapien. Así es. Son 2 personajes que han aportado cosas muy importantes para el Estado en materia de derechos humanos y esperemos que en la persona de Rubén Rocha haya la posibilidad de que esto pueda continuarse a nivel de política pública para favorecer precisamente a las gentes que hoy lamentan tener a un familiar desaparecido. Maestro, pues muchas gracias por su atención y estaremos muy pendientes. Y no le digo adiós, sino hasta pronto. Claro que sí, un abrazo, Antonio, y saludos de nueva cuenta para todo el auditorio de este importante programa. Gracias, maestro.